Muy bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebu, Papalisquita y Solebu, Leta Marzán. Solebu, maestra Regina 11, nuevamente muchas gracias. Bueno, ahora sí que el año se acabó, se acabó. Sí, ya estamos en los últimos 5 días del año 2012. Estamos a como 26. Sí, señora. Uy, entonces no nos faltan sino 5 días para que se termine. O sea que todavía tenemos la oportunidad de la ropa interior, de los perfumes, del trío donde está Lisquita, Johanna y Regina, que ojalá lo pongan en la mitad de la mesa del comedor el día que hagan las lentejas, ¿no? Ah, qué rico, ahí, o en la mesa de centro, y si la gente... No, yo necesito que esté junto a las lentejas. Ah, entonces en el comedor. No en la mesa de centro, no. Junto de las lentejas. ¿Por qué? Porque eso se le puso una parte de oro para que la persona adquiera precisamente un estatus diferente, que pueda conseguir dinero. Madre, a mí me ha llamado mucho la atención de todas las organizaciones, aún religiosas, no religiosas, de todas estas organizaciones que hay en el mundo, ninguna le desea a la gente, a los feligreses, llamémosle así, salud, dinero y amor, que deseen que estén bien. Antes, al contrario, es buscar que estén ante Dios minimizados para que se sientan culpables de la muerte de Jesús. En cambio, su ideología, su doctrina o como se le quiera llamar, esa formación y la reeducación que usted nos está dando, es precisamente para que nosotros tengamos esos medios, tanto la buena salud como el buen dinero y el buen amor. No, lo que pasa es una cosa, que yo, como decía el maestro Kenjiper el día que yo estuve allá, el día del cumpleaños, ¿no? Regina humanizó a Jesús y divinizó al hombre. Sí, eso fue muy bonita esa frase. Sí, es muy bonito porque eso es cierto, porque es que la iglesia divinizó a Jesús porque le hicieron todo lo peor que le podían hacer a un ser humano. Entonces le hicieron cargar una cruz, le daban látigo, le dieron vinagre, le pusieron una corona de espinas, todo lo que se quiera, ¿no? Entonces lo torturaron para después convertirlo en Dios. Y él era un ser humano como cualquier persona, que era un maestro, eso sí es cierto, ¿no? Es como si a mí me ponen cualquier cosa, me va a doler, a mí me duele. A pesar de que una vez me sacaron un fibroma, me abrieron debajito ¿cómo se llama esta parte aquí? ¿En la papada? En la papada me abrieron un pedazo y Lucerena estaba ahí, ¿no? Entonces yo les dije, no me pongan anestesia. Y el doctor dijo, pero le va a doler. Y le dije, pero rápido hágale, córtele, ¿no? Y empezó a cortar y le cuento que eso es un dolor terrible, ¿no? Y yo pensé que era chiquitico, cuando va saliendo una tripa larga, yo creí que era la lengua que me la estaban sacando. Bueno, me la sacaron y después me cosieron así, en pleno... en vivo. Sí. ¿Por qué le dio porque que se hiciera en esa forma, sabiendo que todo se le coloca anestesia, algo? Lo que pasa es que yo tenía programa de radio y yo tenía que ir al programa. Entonces me decía el doctor, pues no, ya no, yo tengo que ir al programa, y dele. Y así fue cuando me sacaron debajo del seno también. Me sacaron otro fibroma, ¿no? Y entonces yo le decía, y la monja me miraba, y me decía, yo no le puedo creer. Es que, pero por Dios, que le ponga un poquito, no, rápido que me tengo que ir para el programa. Y Dani casi que lloraba. Y yo ahí tranquilín. Eso significa, maestra, que usted envía energía para bloquear en ese momento, porque eso es lo que hace ahora la anestesia. No soy capaz. La anestesia lo que hace es bloquear. Sí. Entonces, esa energía misma bloquea la misma energía para evitar el dolor o mermar el dolor. Sí, cuando yo tenía 8 años, a mí me tumbó una compañera, me hizo zancadilla y yo caí sobre una piedra. Y se me abrió la cabeza aquí en la parte izquierda. Entonces, fue muy terrible. Y esa salía sangre hasta por borbollones. Y me llevaron a la enfermería
y no me dejé poner anestesia. Me cosieron a sangre fría. ¿Y sabe quién se desmayó? Judith. Ah, la tía. Ella sí se desmayó. Y ellos que me cosían a mí, ella que se desmayaba, ¿no? Y yo creo que desde ahí que ella tiene temor a la sangre, ella cada vez que hay sangre se desmaya. Sí, eso le pasa cuando se va de guapa a visitar a un enfermo y resulta que hay que cuidarles a ella. Sí. Entonces, ese es el problema. Bueno, pero hablemos más bien de lo que va a pasar con el año, ¿cierto? Madre, todo esto que usted nos ha entregado, que nos lo hace año tras año, por ejemplo, los pocillos donde vamos a consumir el limón, haciendo la limonada o con el jugo, con lo que queramos tomar, menos licor, tomarse el limón. ¿Qué la lleva a usted a que nosotros tengamos toda esta preparación? Usted nos magnetiza diferentes productos para esperar el año. Claro, yo magnetizo todos los productos para que puedan empezar el año bien. Y ojalá que hagan las lentejitas en su casa, no le echen carne de cerdo, por favor, que échenle un poquito de pollo, échenle cositas distintas, pero no le vayan a echar carne de cerdo, que eso sí le puede hacer muchísimo daño. El cerdo es el animal más evolucionado dentro de los animales. Entonces de cerdo pasa ya a ser humano. Usted ha visto que hay muchos hombres o mujeres, pues seres humanos que se parecen mucho al cerdo, ¿no? Y por eso le dicen, usted parece un marrano, qué hediondo, cochino, ¿no? puerco. Sí, que viene de allí. No, pero tienen facciones y todo. Sí, inclusive yo vi un programa, madre, donde muchos órganos del marrano le sirven al ser humano para hacerle trasplantes. Por supuesto, y usted mira un cerdo haciendo el amor y lo hace parecido al ser humano. Lo que sí es feo es ver orinar un puerco. Para el es como ¿cómo se llama esos? Cuando uno está regando las matas, que sale así. Sí, la regadera. Sí, la regaderita. Maestra, el sábado se va a celebrar el 30, un almuerzo donde usted nos va a preparar las lentejas. Si alguien quiere lentejas porque que dice yo no puedo, no tengo cómo hacerlas, entonces las puedo llevar desde el sábado y esas las puedo utilizar el día 31. Sí, claro. Y inclusive se pueden congelar y se guardan. Y se comen el 31 a las 12 de la noche. Maestra, usted nos tiene muchos productos. Antiguamente acostumbrábamos a colocar debajo de un platico donde estaba el limón una foto suya o un afiche o algo que usted nos haya magnetizado. ¿Eso hace que atraiga más la luz suya? Eso hace que nos unamos un poco más, que haya más fuerza para las personas. No quiere decir que yo les voy a hacer un milagro ahí, sino simplemente que nos vamos a unir. Es como si voy a correr una silla que es muy pesada, yo sola me queda difícil. Pero si 4 personas me ayudan, vamos a correr la silla, ¿cierto? O la mesa o lo que sea. Entonces lo que voy a hacer es que al tener algo magnetizado, entre todos vamos a constituir una fuerza especial para que la persona consiga sus favores para todo el año. O sea, maestra, que cada magnetismo de un artículo es diferente del uno del otro y ese es el que nos ayuda a nosotros, como las personas que van a correr el sillón, que sean 4 o 5 que van a correr algo pesado. Entonces, cada producto que nosotros tenemos suyos es para eso, para que nos ayude a pasar y a recibir un buen año. Bueno, efectivamente es para eso y ojalá que todas las personas lleven especialmente la ropa interior, especialmente el champú, especialmente a Regina, Dani y Johanna, y especialmente el Solebú, y especialmente el perfume, ¿cierto? Porque todo es especial, madre, porque usted siempre está buscando lo mejor. Por ejemplo, esa ropa interior que mandó a hacer con esas pinturas es preciosa. Pero los perfumes también son preciosos. Sí, están muy lindos. Y el olor también muy rico. Sí, hay 2 fragancias en el del hombre. Porque no es extravagante. El extravagante lo que hace es que le produce dolor de cabeza. Sí, hay 2 fragancias para el hombre que son deliciosas. Me gusta una más que la otra, pero realmente, madre, hay que felicitarla porque este año estamos terminando el año con cosas muy bellas dentro de la organización. Todo es de primera calidad, ¿no? Entonces, seguimos haciendo los ritos para el año, para que el año se vaya con bien, para que nos ayude en todo sentido, para que el año nos deje un buen testamento, para que con este año podamos conseguir muchas cosas maravillosas. Y eso es lo más interesante es cuando nosotros hacemos los ritos. Las personas que están en el exterior
pueden hacer ritos muy especiales también con nosotros a través del Internet, porque el Internet les va a servir mucho a todos ustedes, porque es muy posible que las cosas le puedan ir cogiendo una fuerza especial si usted tiene el objeto en su mano y la otra mano en el computador, mientras se me está oyendo o viendo. Entonces es posible. Estoy mirando a ver cómo está entrando la energía, porque yo hice un trabajo para que todo lo que sea por las ondas magnéticas de radio y televisión y el Internet, entonces se puedan magnetizar. No se puede magnetizar el billete, lamentablemente, y traté, pero no, es totalmente imposible magnetizar un billete a través del Internet. Yo pienso por lo que es tan personal, ¿no? Suyo, porque ese día sí es lo que suelta la esencia del maestro cuando cumple años. Pienso yo que es eso, maestra. Pues también hay que tener en cuenta, maestra, que usted va a tener una actividad el 1 y el 2. Bueno, el 1 y el 2 voy a tener los cursos de principiantes. Es muy importante que reciban el curso los 2 primeros, bueno, los 18 primeros días, ¿cierto? En ese día también voy a magnetizar el billete, pero va a magnetizar todos los objetos que traigan para el día 1 y el 2. La magnetización de todo es el 2, pero el 1 se va organizando el cuerpo, el espíritu, todo para que vaya penetrando la fuerza y para que salga muy bien el magnetismo el día 1, el día 2. El 4 y el 5 voy a tener curso de principiantes en Cali, y el 6 y 7 en Medellín, y luego 12 y 13 en Panamá. Un año muy movido va a empezar. Y el 17 en Houston, voy a tener microcurso. Sí, la programación está bastante agitada para un año que viene bastante agitado, porque va a estar en mucho tropel desde el 1. Bueno, ha estado siempre en tropel. Y madre, uno se queda cuando salimos a la calle, a algún lugar, siempre hay una persona que la está recordando, 2 o 3 se le arriman, unos la oyen, y como la señora que cuando estábamos en un almacén, que le escuchó la voz suya y me volteó a mirar y dijo: yo la conozco, usted es mamá Regina. Entonces esos sonidos, madre, yo hago la pregunta porque el cuerpo cambia, también cambia el estilo, la forma, la vibración de la voz. Cuando se están cumpliendo cada 7 años, también cambia el timbre de voz. Claro, cambia completamente. Se ha visto los videos de antes y los de ahora. Esperemos un momentico. Bueno, todo va cambiando, por supuesto, cada 7 años uno tiene un cambio completo de todo el cuerpo. Por eso yo digo, yo estoy terminando de formar mis 11 cuerpos, terminando de formarlo, porque alguien decía, cuando pasaron las cuestiones, que ya va a empezar a formar. No, está terminando de formar el cuerpo número 11. Eso es lo que hay ahí. Y también hay más fuerza, porque todos son 11 cuerpos, y son 11 cuerpos de trabajos que yo he hecho desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso cada año es superior, porque además toda la gente también está con un poquito de temor que se le acaban las vacaciones, ya tiene 76, entonces se le acaban las vacaciones, hay que aprovechar hasta el último traguito, lo que hacen todos los hijos cuando llegan, cuando sus papás, su mamá, su hijo, su hermano se está muriendo, ¿cierto? Tú no tratas de estar los últimos días como para que así le entregue energía de la que no se va, para que no se desperdicie y le haga los milagros. Sí, madre, usted toca un tema bastante importante. Muchas veces en la familia no se reúnen durante todo el año, ni 2 ni 3, y ya de pronto uno de los dos, el papá o la mamá, está a punto de morir, y entonces ellos... Ahí sí llegan todos. Sí, llegan todos y quisieran ser los únicos que atienden, los únicos para salir. Eso es una forma como de menguar o de no sentirse tan culpables de que todo el tiempo abandonaron a sus padres, pero en el último momento de que ya va a morir la persona, están allí, es buscando una recompensa de ese abandono que le dieron. Lo que pasa es que cuando una persona se está muriendo desprende mucha energía, entonces hay que aprovechar esa energía, las cosas son como son, todo esto hay que aprovecharlo. Por eso el 31, bueno, el 30 vamos a hacer nosotros las lentejas, yo las voy a hacer, las lentejas, para que todas las personas que quieran venir a comerse sus lentejitas aquí, lo vamos a hacer. Y se van a hallar una buena sorpresa en claro. Las lentejas. Bueno, vamos a hacer las lentejas. Quiero decirles que ya
los platicos que nosotros vamos a entregar ya no se los van a llevar para su casa. En ese mismo vamos a seguir sirviendo, ¿no? Sí, bueno, esa era la sorpresa para que ellos vieran los platos. Sí, yo sé, pero es mejor para que la gente sepa que no se lo van a llevar, ¿no? Madre, alguno va a pensar, bueno, yo comí ahí, lo lavaron, ahí queda energía, viene otra persona. No. Entonces, para que la gente, pues ahí siempre hay alguien que dice, no, pues ya comió otro allá, eso la madre hizo un rito. Entonces, cada que hay una cena, el plato coge más fuerza, ¿sí se lave? Así se lave, va cogiendo más fuerza, pero fuerza de la nuestra. Sí, claro. No de la persona que comió ahí, sino que se le va entregando más y más energía. Y ese día, pues lo vamos a hacer, pero el 31, todas las personas en su casa, primero que todo, van a partir un limón en 3. Es decir, le hacen 2 cortaditas. Y al hacerle las 2 cortaditas, entonces el limón queda convertido como una flor de loto, ¿cierto? O una canastica. O una canasta, sí, bueno. No se lo pueden, lo tienen que dejar así abierto en cualquier lugar que usted distinga que es el suyo, por supuesto. Y luego a las 12 de la noche ustedes empiezan a comerse sus lentejas con las uvas, y luego a las 12:30, de 12:30 a 1 de la mañana, entonces usted va a tener agua con azúcar o agua de panela y va a coger todo esto y con esto va a echarle el limón, el zumo del limón. Lo otro, la cáscara y el bagazo lo dejan ahí, en la cascarita, y lo guardan en la cartera, en el bolsillo, en lo que sea, lo van guardando para que así usted pueda durante el año tener muchísimo magnetismo más que todo, ¿no? Maestra, terminando el año 79 al 80, que usted hizo un recorrido muy grande en la ciudad de Cali, que hizo 9 microcursos en los 3 días, matiné, despertina y noche. Ese limón que yo me comí del 79 al 80, la cáscara tomó la figura como si un niño estuviese acostadito. En la cuna. En la cuna, ese niño. Sí. Entonces, yo recuerdo que llevé el limón, llevé esa cascarita, y le dije, madre, mire cómo salió el limón. Entonces la tía Judy se quedó mirándolo, y dice, ¿es cierto, Regina, que Martín se va a casar? Y entonces usted ya miró el limón, y se quedó mirándolo, y luego me miró. Pero el día 13 de enero, usted dijo, sí, lo que va a hacer será. Y sí, Martín se va a casar. Y ese año yo me casé, fue cuando me casé con Esperanza. Eso significa, madre, que el limón recoge lo que uno, lo más importante, positivo o negativo que uno vaya a tener. Sí, y yo quiero recordarle a un señor que tenía el limón en el bolsillo y le retoñó. Sí, es bastante raro que retoñó y quedó retoñe. bien bonito. No, varios retoñaron, varios años han venido retoñando, pero el de ese señor me causó mucho porque es que se creció mucho y olía delicioso, ¿no? Sí, bastante raro. Y es que volvemos, madre, a lo anterior. Usted es una mujer muy rara, aunque es una mujer de carne y hueso, o alguien dijo que de carne y pueblo, ¿no? De carne y pueblo. Sí, tiene ciertas características, ciertas actuaciones totalmente diferentes que lo dejan a uno ahí diciendo, turuleto. Sí, no tiene que ser de aquí de la tierra, por la forma, cómo habla, cómo... Por la tontería. No tontería, maestra, sino la forma en que usted se enfrenta a las cosas, cómo las dice, cómo las ve. Entonces todo eso lo lleva a uno a decir, una persona de la tierra. Es que no conocemos un líder de que haya hecho tanto como lo ha hecho usted. A ver, cuando yo estaba joven, muchas personas me decían, ay, usted no parece de aquí de Colombia, usted parece extranjera. Y yo convencía que era que yo estaba muy bonita y me dijeron, ¿y eso por qué? Porque aquí no se fabrican cosas tan feas, ¿no? Ay, no, madre. Uno investigando con su familia, la familia le cuenta a uno cómo era cuando usted salía a la calle, cuando cualquier cosa que usted se ponía la lucía. Entonces, llamaba mucho la atención. Porque yo he sabido manejar la ropa. Tal vez yo soy un buen gancho, soy un gancho bueno, no soy bonita, simplemente soy un buen gancho para colocarme cualquier vestido. Mire, bueno, eso lo tenemos que hablar después porque ya me están haciendo una carita así de yo no fui. Entonces después lo hablamos acerca del vestido a mi cumpleaños. ¿Oye? Sí, señora. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio
oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego! Entonces en el comedor. No en la mesa de centro, no. Junto de las lentejas. ¿Por qué? Porque eso se le puso una parte de oro para que la persona adquiera precisamente un estatus diferente, que pueda conseguir dinero. Madre, a mí me ha llamado mucho la atención de todas las organizaciones, aún religiosas, no religiosas, de todas estas organizaciones que hay en el mundo, ninguna le desea a la gente, a los feligreses, llamémosle así, salud, dinero y amor, que deseen que estén bien. Antes, al contrario, es buscar que estén ante Dios minimizados para que se sientan culpables de la muerte de Jesús. En cambio, su ideología, su doctrina o como se le quiera llamar, esa formación y la reeducación que usted nos está dando, es precisamente para que nosotros tengamos esos medios, tanto la buena salud como el buen dinero y el buen amor. No, lo que pasa es una cosa, que yo... 96. Sí, señora. Uy, entonces no nos faltan sino 5 días para que se termine. O sea que todavía tenemos la oportunidad de la ropa interior, de los perfumes, del trío donde está Lisquita, Johanna y Regina, que ojalá lo pongan en la mitad de la mesa del comedor el día que hagan las lentejas, ¿no? Ah, qué rico, ahí, o en la mesa de centro, y si la gente... No, yo necesito que esté junto a las lentejas. A la última frontera, el campo magnético de Mamá Regina 11. Solevú, Papalisquita y Solevú, Leta Marzán. Solevú, maestra Regina 11, nuevamente muchas gracias. Bueno, ahora sí que el año se acabó, se acabó. Sí, ya estamos en los últimos 5 días del año 2012. Nos estamos acomodando.